Vamos a dar inicio a la presentación. Vamos a hablar sobre la amenaza de parto prematuro. Mi persona, doctora Natalie Guevara, ginecóloga obstetra, ultrasonografista, graduada de la Universidad Dr. José Matías Delgado y actualmente colaborador técnico de la unidad materno-perinatal que corresponde a la Dirección Integral Materno-Perinatal y Niñez. Según la OMS, a nivel mundial la incidencia afecta de la amenaza de parto prematuro al 10% del total de embarazos o el total de partos. Y se estima por la OMS que para el 2020 hubo aproximadamente 13.4 millones de niños que nacieron antes de las 37 semanas, repercutiendo en casi más de 900,000 muertes en menores de 5 años por comorbilidades de una prematurez. También la OMS nos dice que tenemos una gran tarea, ya que las tres cuartas partes de estas muertes se pudieron haber prevenido con intervenciones tan sencillas como las que vamos a mencionar para prevenir la prematurez y evitar esas muertes en estos niños. Recordemos que la amenaza de parto prematuro es más frecuente entre las 32 y las 36 semanas y casi el 80% de los partos prematuros se deben a un trabajo de parto espontáneo, que ya vamos a ver la fisiopatología, a una ruptura prematura de membranas pretérmino, insuficiencia cervical o una abrupción de placenta. El otro 20% de los partos prematuros generalmente son iatrogénicos, en los cuales nosotros como médicos decidimos intervenir de manera prematura en el embarazo por otras comorbilidades en la mamá, como por ejemplo preeclampsia, que es una de las indicaciones más frecuentes del por qué un bebé va a nacer prematuro en obstetricia. En nuestro país, para el año 2023 se reportaron alrededor de 5.407 nacimientos antes de las 37 semanas, correspondiendo a un 7.8% del total de partos. De 357 nacieron antes de las 28 semanas, correspondiendo a un 6% del total de nacimientos. En nuestro país, la prematurez es la principal causa de mortalidad neonatal, equivalente al 29.9% para el año 2023, ya que corresponde a 149 fallecidos de 498 muertes neonatales. Entonces tenemos una gran tarea nosotros como país para prevenir lo que esté en nuestras manos de la amenaza de parto prematuro y el nacimiento prematuro. Comentarles que en ese sentido, a través de la dirección y con el apoyo de la Dirección Materno-Perinatal y Niñez, se ha ya oficializado el documento que se llama Protocolo para la Prevención del Parto Prematuro y la Ruptura Prematura de Membranas, y lo pueden encontrar en el Centro de Documentación Regulatoria. Y es de este documento que estamos haciendo todas las señales que vamos a hablar durante esta jornada para la prevención y tratamiento de la amenaza de parto prematuro. Desde hace muchos años se han realizado diferentes estudios y análisis para detectar cuáles son los principales factores de riesgo y poder incidir en aquellas mujeres que tengan esos factores de riesgo, y a través, desde el año 2001, incluso mucho antes, pues se han identificado los factores de riesgo que ya nosotros conocemos y que probablemente a mí me enseñaron ya hace un par de años, y probablemente son los mismos que sigan aprendiendo todos los ginecólogos de formación. No han cambiado, pero esos factores de riesgo tenemos factores de riesgo obstétricos, demográficos, factores de riesgo cervicales y uterinos, y entre otros. Por eso es bien importante que en toda la historia clínica que realicemos a las mujeres embarazadas en una inscripción prenatal o incluso en una atención preconcepcional, poder identificar oportunamente estos factores de riesgo que la mujer podría tener, como por ejemplo un antecedente de un parto prematuro, que ya sabemos que después de que una señora ha tenido un parto prematuro, en un siguiente embarazo se incrementa casi un 40% la incidencia de prematurez nuevamente. Los embarazos múltiples, si lo detectamos oportunamente, también podemos prevenir o identificar aquellas mujeres que se pueden complicar con partos prematuros, aunque ya sabemos que generalmente los embarazos múltiples muy pocas veces llegan a término. También entre factores obstétricos tenemos complicaciones como la ruptura de membranas, placentas previas, abrupto de placenta, oligohidramios, las preeclampsias, uso de técnica de reproducción asistida y también antecedentes de manejo quirúrgico en un aborto previo. Entre los factores demográficos tenemos los extremos de edad materna, aquellas señoras que tienen menos de 18 años o mayores de 40 años, tienen factores de riesgo para una amenaza de parto prematuro, señoras con nivel educativo bajo o incluso que sean de área rural. Entre los factores cervicales y uterinos tenemos aquellas señoras que tengan incompetencia cervical, cuello uterino corto en el segundo trimestre, antecedente de cono cervical, anomalías uterinas congénitas,
que hayan tenido o que estén teniendo sangrados del primer trimestre, también tiene más chance de complicarse con una amenaza de parto prematuro o un nacimiento pretérmino, antecedentes de dilatación ilegrado, fibromatosis uterina y pólipos cervicales. Entre otros factores de riesgo que condicionan a una amenaza de parto prematuro o un nacimiento prematuro son aquellas enfermedades crónicas, sobre todo cuando no están controladas, como por ejemplo hipertensión arterial crónica, la diabetes pregestacional y otras enfermedades como la insuficiencia renal crónica también pueden complicarse con esa situación. Infecciones, sobre todo aquellas que no se controlan adecuadamente, la infección de vías urinarias, vaginitis o incluso colonización por el estreptococo del grupo B. Factores físicos y genéticos, como por ejemplo el IMC abajo de 18 o arriba de 30, y falta de control prenatal. Ya sabemos como mínimo la OMS recomienda entre 5 a 8 controles durante el embarazo. Pero ¿por qué es importante hablar del parto prematuro? Y creo que eso es algo que no habíamos estado haciendo mucho énfasis, pero sí se está reconociendo. Actualmente hay diferentes estudios que establecen que el parto prematuro puede incidir con enfermedades cardiovasculares a futuro en la madre. Por ejemplo, ese análisis que se hizo en el 2020, que se hizo en Australia, sí hay evidencia que las mujeres que tuvieron partos pretérminos tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares más adelante en la vida, y que son esas mismas mujeres las que incurren en gastos para el Estado de tratar esas enfermedades cardiovasculares. Entonces, por eso es importante reconocer, identificar a aquellas mujeres con factores de riesgo de parto prematuro y darle seguimiento a aquellas señoras que han tenido partos prematuros. En este estudio, que es un análisis sistemático de un metaanálisis de 84 análisis, incluyeron más de 28 millones de mujeres en este estudio, en las cuales concluyeron que sí, el parto prematuro incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la mujer a largo plazo. Pero no solo es importante para esta situación en la madre, sino también en el recién nacido que nace prematuro, ya que tiene mayor riesgo de hemorragia interventricular severa, displasias pulmonares, la retinopatía del prematuro, enterocolitis necrotizante, hipotermia, dificultad respiratoria y complicaciones cardiovasculares como por ejemplo presión baja, persistencia del ducto arterioso, entre otras. Como por ejemplo anemia e infecciones para estos bebés, que condiciona tanto mayor gasto para el sistema de salud, así también como las familias afectadas. Entonces, ese es un trabajo no solo nosotros como personal de salud, sino que también para ayudar la calidad de vida de esas mujeres y nuestros niños. Entonces, ¿cómo se desarrolla el parto prematuro? Tenemos diferentes causas y se presenta más en aquellas mujeres que tienen los factores de riesgo que ya vimos, pero todas llegan a una misma vía común, que es el aumento de enzimas, proteasas y colagenasas que degradan tanto la membrana de la pared de la membrana que encubre el bebé y degradan la matriz celular del cérvix. Entonces, tanto el abrupto, en pacientes con abrupto de placenta, que tengan infecciones vaginales a repetición o que haya estrés tanto en el recién nacido o que inicie espontáneamente trabajo de parto, todas disminuyen los niveles de los receptores de progesterona y aumentan las colagenasas y elastasas que degradan tanto la matriz celular cervical, dando inicio al trabajo de parto, la apertura del canal cervical y degradación de las membranas, provocando una ruptura prematura de membranas, dando así un parto pretérmino. Entonces, ¿cómo podemos prevenir el parto prematuro? Nosotros como profesionales de la salud debemos hacer énfasis en el control adecuado de enfermedades crónicas en la mujer, idealmente previo al embarazo. ¿Cómo lo podemos lograr? Pues con la consulta preconcepcional y la clínica de alto riesgo reproductivo. Ahí nosotros tenemos que saber, todas nuestras mujeres en edad fértil, desde los 18 hasta los 49 años, deberían tener una consulta preconcepcional. Y si desean embarazo, pues buscar el momento ideal para embarazarse, tratando de controlar todas estas comorbilidades que puedan tener y así buscar el momento oportuno para embarazarse. O también nosotros como médicos tenemos la potestad de decirle, señora, su condición médica todavía no es apta para un embarazo, por lo cual debemos buscar el método anticonceptivo según elegibilidad de la OMS que le convenga para llegar a un momento óptimo y embarazarse. También recordemos que una de las principales causas de parto pretérmino y iatrogénico es la preeclampsia, por lo cual tenemos que establecer aquellas mujeres que tienen factores de riesgo alto, uno de ellos, o dos factores de riesgo moderado para preeclampsia, deben utilizar aspirina a dosis de 100 miligramos desde las 12 semanas de embarazo hasta las 36 semanas de embarazo.
También identificar oportunamente aquellas mujeres que tengan abuso de sustancias como tabaco o sustancias psicoactivas y referirlas en aquellos lugares que se cuenten para los centros de prevención y tratamiento de adicciones, o si no se cuenta con estos centros, incluso se puede referir a medicina interna o psiquiatría. Para la prevención del parto prematuro, también tenemos que hacer una identificación y manejo adecuado de las infecciones vaginales, a la cabeza, la vaginosis bacteriana y las infecciones de transmisión sexual como la gonorrea y la clamidia, que se pueden hacer bajo un examen de especuloscopía. Así podemos identificar ese tipo de infecciones y según las características que tenga el aflujo o la secreción que encontremos, podemos dar tratamiento acorde. Entonces, el CDC nos recomienda en el 2021 que para la vaginosis bacteriana el medicamento de elección es el metronidazol, 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, independientemente de la edad gestacional, porque antes se hablaba que no podíamos dar metronidazol en las primeras semanas de embarazo, pero ya está avalado, se puede utilizar independiente de la edad gestacional. O en todo caso, para evitar molestias gástricas que son más frecuentes en las primeras etapas del embarazo, podemos aplicar el metronidazol gel vaginal al 75.75% cada noche por 7 noches, o como alternativa la clindamicina al 2% en crema vaginal aplicada cada noche por 7 noches. El tratamiento para la gonorrea, ceftriaxona 1 gramo intramuscular en número de 1, y para la clamidia, el de elección es la citromicina 1 gramo vía oral en dosis única. Como tratamiento alternativo para la clamidia tenemos la amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días. Y recordemos que siempre hay diagnóstico en un embarazo de una infección vaginal, independiente de la causa, debemos darle el seguimiento apropiado, que es el control 1, si la mujer a través de todo el personal de salud del primer nivel de atención que pueden hacer las visitas o llamadas telefónicas, corroborar que la mujer se esté colocando el tratamiento debidamente, y el seguimiento en nuestra clínica o en el consultorio para revisar si la señora ya no tiene la infección. Y no es solo preguntarle a la señora si ya no tiene flujo o alguna secreción que le esté molestando, sino que es colocar espéculo y corroborar que la infección se ha eliminado. Siguiendo con la prevención de la amenaza del parto prematuro, una de las principales causas que tenemos a nivel nacional es la infección de vías urinarias. Recordemos que la infección de vías urinarias podemos tener en el embarazo tanto la bacteriuria sintomática, cistitis o incluso una pielonefritis, que es una etapa ya más avanzada. Pero para el diagnóstico de una bacteriuria sintomática se realiza con urocultivo, el cual es positivo cuando tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Para esto, cuando tenemos ese resultado, debemos dar tratamiento. En una cistitis, si una señora nos consulta en nuestro consultorio por disuria, polaturia o frecuencia urinaria, acompañado de dolor suprapúbico, podemos o no complementarlo con un general de orina que nos puede reportar una leucocitosis mayor a 12, nitritos positivos o presencia de esterasa leucocitaria. Sin embargo, con solo que la mujer embarazada nos consulte por los síntomas, estamos en nuestra obligación de darle tratamiento para infección de vías urinarias, justificando en el expediente clínico y dejando evidencia que la señora ha presentado estos síntomas, sobre todo en aquellos lugares que no cuentan con un laboratorio para tener un resultado rápido de este examen, ya sea el general de orina o urocultivo. La tira reactiva realmente es un poco, no es tan objetiva, ya que en unos leucocitos yo puedo ver 2 cruces, otro médico puede ver una cruz, entonces pierde objetividad. Entonces no se recomienda su uso rutinario para el diagnóstico de infección de vías urinarias. Pero sí, si la mujer llega con los síntomas, se le debe iniciar tratamiento, aunque no tengamos un resultado de general de orina. Y algo bien importante, que en el general de orina no necesita estar la presencia de los 3 parámetros diagnósticos. Puede ser con uno de ellos, ya sea que tenga leucocitosis o nitritos o la presencia de esterasas. Con uno de ellos yo hago el diagnóstico de una infección de vías urinarias o cistitis, en este caso sí presenta los síntomas y se le debe dar tratamiento. Entonces, ¿cuál es la recomendación actual para el tratamiento de la infección de vías urinarias? A la cabeza, la nitrofurantoína, ya sabemos que no se debe dar antes de las 12 semanas ni después de las 37 semanas. La dosis de la nitrofurantoína retar es de 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Si ustedes se fijan, todo el cuadrito en los primeros 4 medicamentos para infección de vías urinarias o bacteriuria sintomática tiene una duración de 5 a 7 días.
En el documento y según las nuevas evidencias científicas, nos dice que debemos dar en la primera infección de vías urinarias, en la primera crisis de una infección de vías urinarias, el ciclo corto de 5 días, ¿ok? Cualquiera de esos que está acá, ustedes los pueden dar en el ciclo corto, los primeros 5 días, cuando es la primera infección de vías urinarias. Pero si la señora, ok, le dimos el tratamiento con nitrofurantoína por los 5 días, cada 12 horas, y le dejamos el urocultivo control y sale nuevamente positivo, podemos utilizar el mismo esquema antibiótico o cambiar a otro de esos, pero ya por la duración de los 7 días, siempre dejando el urocultivo para valorar si se ha remitido la infección. Entonces podemos utilizar la nitrofurantoína a dosis de 100 miligramos vía oral cada 12 horas de 5 a 7 días, la amoxicilina 500 miligramos vía oral cada 8 horas de 5 a 7 días, la amoxiclavulánico de 500 sobre 125 vía oral cada 8 horas por 5 a 7 días. Podemos utilizar cefadroxil en aquellos lugares que cuenten con ese 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 o 7 días. Ya dijimos cuál va a ser la definición para utilizar 5 o 7 días. O incluso podemos utilizar el trimetoprim sulfametoxazol. Ahí están las fechas que no podemos utilizarlo en embarazadas menores de 12 semanas o mayores de 36, a dosis de una tableta cada 12 horas por 3 días. Entonces, los ciclos cortos de 5 días lo debemos utilizar cuando es la primera infección de vías urinarias. Y el ciclo largo de 7 días se debe indicar cuando es la segunda o la segunda crisis de un episodio o persistencia del urocultivo positivo a pesar del tratamiento. Eso ya lo decíamos, se debe indicar el cultivo control a los 7 días de finalizado el tratamiento y hay que dejarle cita para ese seguimiento. Incluso también se debe reportar cuando se hace diagnóstico de una infección de vías urinarias al principio. Tiene que tener la casa. Ya. Si fue evaluada en hospitales, se debe dar el seguimiento a través del primer nivel de atención o a través de los promotores para ver si la señora está cumpliendo con la ingesta del antibiótico y se debe citar a los 7 días para el urocultivo control. Si el urocultivo persiste positivo o hay un segundo episodio de una infección de vías urinarias, se debe dar el ciclo de antibióticos según el tipo de infección de vías urinarias, o sea, según lo describa sensibilidad en urocultivo, y diagnosticar como infección de vías urinarias recurrente. Y ojo acá porque eso no lo estamos haciendo. Diagnóstico de infección de vías urinarias recurrentes es cuando está segundo episodio o urocultivo persiste positivo después de un tratamiento. Y en estas mujeres, al finalizar el segundo ciclo de antibiótico, debemos indicar profilaxis oral con nitrofurantoína 100 miligramos la retar cada día hasta la semana 37 de gestación o cefadroxilo 500 miligramos cada día hasta el día del parto. Continuando con la prevención de la amenaza de prematuro, también se debe referir de manera oportuna a aquellas señoras con obesidad o desnutrición, ya que pues sabemos que obesidad con IMC arriba de 30 o desnutrición IMC abajo de 18.5. Y debemos, en aquellas mujeres antes de un embarazo, se deben utilizar métodos efectivos de planificación familiar para evitar periodos intergenésicos cortos de riesgo, o sea, menor de 18 meses. Siguiendo con la prevención de la amenaza de parto prematuro, eso está indicado la toma de la medición de la longitud cervical. Se debe indicar la medición de la longitud cervical a todas las mujeres que no han tenido un antecedente de parto prematuro o es su primer embarazo, la medición de ese entre las 18 y las 24 semanas. Y el resultado es, si es mayor a 25 milímetros, pues es un cuello normal y sigue su control perinatal de rutina. Pero si nos aparece una longitud cervical abajo de 25 milímetros, debemos indicar la progesterona micronizada. Si la mujer embarazada tiene un antecedente de parto prematuro espontáneo, se debe indicar la medición de la longitud cervical entre las 14 y las 18 semanas. Si la longitud cervical que nos reporta el ultrasonografista es mayor a 30 milímetros, se debe dar una medición seriada cada 2 semanas hasta la semana 24. Si la medición de la longitud cervical está entre las 25 y 29 milímetros, se debe dar medición seriada cada semana hasta la semana 24. Y si es menor a 25 milímetros, se debe indicar progesterona micronizada y valorar cerclaje en el centro de atención donde cuenten el personal capacitado para realizar.
Nada más recordar que la longitud cervical se debe realizar mediante el transductor vaginal. No vale una medición de longitud cervical transabdominal porque no es una medición fidedigna. Y la dosis de la progesterona, si por ejemplo tenemos una mujer con antecedente de parto prematuro, debemos indicar la progesterona 200 miligramos vía vaginal desde las 12 semanas hasta la semana 36 o al momento de diagnosticar el cuello corto, o sea, menor de 25 milímetros, yo indico progesterona 100 miligramos vía vaginal cada noche hasta la semana 36. Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de una amenaza de parto prematuro? Porque muchas veces ingresamos a las señoras y pasa 3, 4 días, no avanzó y viene a tener su parto incluso inducido a las 41 semanas. Entonces, para evitar esto, se debe realizar primero una historia clínica completa. Debemos calcular adecuadamente la edad gestacional. Para eso ya existe una recomendación por parte de la unidad materno-perinatal de cómo elegir si va a ser la fecha de última regla o la fecha probable de parto que nos da la ecografía. Por favor, no anotar todas las ultras, sino que con la que nos vamos a quedar. Consignar síntomas de APP, de amenaza parto prematuro, o sea, si ha tenido contracciones que percibe la señora, si se han incrementado. El examen físico debe realizarse de manera completa, con énfasis en describir actividad o sensibilidad uterina. Debemos colocar espéculo incluso antes de realizar un tacto vaginal. Si realizamos el tacto vaginal y encontramos una dilatación de 3 centímetros o más, nos confirma el diagnóstico de amenaza de parto prematuro. Debemos realizar al ingreso pruebas de bienestar fetal para ver cómo está el bebé y exámenes complementarios con la finalidad de determinar la causa de las causas más frecuentes de APP, como la infección de vías urinarias. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de amenaza de parto prematuro? Mediante la identificación de contracciones uterinas regulares y demostrables acompañado de cambios cervicales. Aquí tenemos, en la imagen evidenciamos un monitoreo fetal en el cual se grafica la actividad uterina. Por eso es importante colocar adecuadamente el monitor fetal, tanto el tocodinamómetro como el del Doppler. Si ustedes se fijan, en las siguientes imágenes vemos una longitud cervical que probablemente tenga más de 3 centímetros, no es diagnóstico de APP. Y en la siguiente imagen sí vemos un acortamiento del cuello uterino con un abombamiento de las membranas a través del canal. Se confirma el diagnóstico de APP con una de las siguientes condiciones. Si encontramos una dilatación cervical mayor o igual a 2, debemos hacer el diagnóstico de amenaza de parto prematuro y debemos dar manejo acorde a la edad gestacional. Por eso es bien importante definir la fecha probable de parto y la edad del embarazo para ver cómo se va a manejar. Incluso si tienen dudas, si son residentes los que están atendiendo a la señora, podemos buscar a alguien de mayor jerarquía o de más experiencia para que ayude a dilucidar cuando hay mucha disparidad entre las fechas probables de parto. Si la dilatación es menor a 2 centímetros o no encontramos dilatación, debemos realizar la longitud cervical por ecografía transvaginal solo en embarazos menores de 34 semanas. Si es menor a 20 milímetros la longitud cervical, se hace diagnóstico y se debe dar manejo según la edad gestacional. En los casos en los que la longitud cervical esté entre 20 y 30 milímetros, la señora debe ser ingresada para vigilar si hay progreso en los cambios cervicales y si persiste la dinámica uterina, realizando un tacto vaginal comparativo con no menos de 6 horas de diferencia, a excepción de que en un lapso que yo la vi a las 2 de la tarde y en 2, 3 horas me estaban avisando que la señora tiene incremento de la actividad uterina o si en el monitoreo que hago de la frecuencia cardíaca fetal encuentro alguna alteración en la frecuencia cardíaca del bebé, entonces sí tengo por qué hacer el tacto antes, pero si no existe una indicación específica para realizar un tacto vaginal antes de las 6 horas, lo voy a hacer con 6 horas de diferencia. Y todo esto es para prevenir el paso, que asciendan los gérmenes del tacto vaginal hacia el canal endocervical y provoque una ruptura prematura de membranas o incremente el trabajo de parto. Si la longitud cervical es mayor a 30 milímetros, se descarta el diagnóstico de amenaza de parto prematuro.
Ya habiendo definido el diagnóstico de la amenaza de parto prematuro, debemos definir bien la edad gestacional y entonces ahí sí, acorde a la edad gestacional, vamos a cumplir los pilares del tratamiento de una amenaza de parto prematuro que creo que todos muy bien conocemos, que es detener las contracciones, cumplir la madurez pulmonar dependiendo de la edad gestacional e identificar la causa. Ya tratamos de identificar la causa, cuando colocamos espéculo tenemos que describir si hay algún tipo de infección vaginal y dejar pues idealmente un urocultivo o examen general de orina para tratar de identificar una infección de vías urinarias. Si es una señora con un embarazo entre las 34 y las 36 semanas, en esa señora se le debe explicar que el manejo expectante se debe dar mediante la observación y que es más oportuno hacerlo que hacer alguna intervención. En esos casos no está indicado darle estocólisis a las mujeres ni la maduración pulmonar. Se debe explicar a la mujer embarazada que con base al riesgo-beneficio la evolución espontánea está indicada. Si ustedes se fijan, en estos casos tampoco se recomienda la hidratación. No existe una indicación científica actualmente que justifique el uso de terapia hídrica para un manejo de una APP. En embarazos entre 24 y 33, 6 semanas, sí está indicada la tocólisis. En estos casos también vamos a dar un manejo intrahospitalario con el objetivo de retrasar el parto al menos 48 horas para lograr la maduración pulmonar fetal. Entre los medicamentos que podemos utilizar, ya lo vamos a ver más adelante, entre 24 y 33, 6 podemos utilizar la indometacina, la Adalat y la Latosivan. Recordemos que la indometacina hasta las 32 semanas de embarazo y los otros dos se pueden utilizar si no existe indometacina desde las 24 hasta las 33, 6 semanas. ¿Cuándo va a estar contraindicado la tocólisis a pesar que esté entre las 24 y las 33, 6 semanas, cuando tenemos muerte fetal intrauterina, anomalías fetales no compatibles con la vida, estados fetales no alentadores, preeclampsia con síntomas de gravedad o eclampsia, hemorragia materna con inestabilidad hemodinámica, infección intramniótica o una ruptura de membranas preternas? Entonces, en embarazos entre 24 y 31,6, podemos utilizar indometacina como elección. Podemos utilizar la nifedipina a dosis máxima de 180 miligramos al día y en aquellos lugares que cuenten con atosiban pueden utilizar atosiban como el seguro social. En embarazos entre las 32 y 33, 6 semanas, nada más podemos utilizar la nifedipina y el atosiban. El de elección en embarazos de 24 a 32 semanas, 31,6, es la indometacina. Se debe dar una dosis de impregnación de 50 a 100 miligramos vía oral y luego se mantiene con una dosis de 25 miligramos cada 4 a 6 horas hasta 48 horas. Está contraindicado en casos de insuficiencia placentaria, en casos de difusión hepática, úlcera gastrointestinal, disfunción renal o incluso alérgicas a la aspirina. La nifedipina se puede utilizar desde las 24 a las 33, 6 semanas, sobre todo en aquellos lugares que no tienen indometacina, y debe ser la nifedipina de acción inmediata, o sea, la de 10 miligramos, porque en algunos lugares tienen la nifedipina de 30 miligramos, que es de acción prolongada, no le va a funcionar a la señora. La dosis de la nifedipina de 10 miligramos debe ser una dosis de impregnación de 20 a 30 miligramos y luego de 10 a 20 miligramos cada 3 a 8 horas por 48 horas. La nifedipina está contraindicado en casos de alergia a ese medicamento, cardiopatías en las que se ve afectada la precarga e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. El atosiban, en aquellos lugares que lo cuentan, pueden utilizar un bolus endovenoso de 6,75 miligramos, seguido de una infusión de 300 microgramos minuto durante 3 horas, y luego una infusión de 6 microgramos por minuto hasta por 45 horas, haciendo un total de tocólisis de 48 horas. Eso es bien importante. En caso que después de alcanzar la maduración pulmonar, el episodio de amenaza de parto prematuro recurra, no están indicadas sesiones repetidas de tocólisis, independiente de la edad gestacional. El otro pilar para el manejo de una amenaza de parto prematuro es la maduración pulmonar, la que nos va a prevenir toda
La maduración pulmonar no previene la probabilidad de morir en los recién nacidos por complicaciones como por ejemplo la enterocolitis necrotizante, la hemorragia interventricular, y podemos utilizar la betametasona o la dexametasona dependiendo cuál ustedes tengan en su establecimiento. La betametasona son 12 miligramos intramusculares cada día por 2 días y la dexametasona son 6 miligramos intramusculares cada 12 horas por 2 días. En aquellas, bueno, en nuestra población se recomienda tomar, incluso el nuevo protocolo recomienda tomar el cultivo, se están haciendo las gestiones para que se pueda realizar la toma del cultivo del estreptococcus del grupo B, porque es una de las principales causas de amenaza y de parto prematuro. Pero al momento, como no contamos con ese método diagnóstico del SGB, se debe dar profilaxis dirigida a la prevención de la transmisión vertical de este, utilizando siempre y cuando la dilatación sea igual o mayor a 4 centímetros, o sea que la señora está en franco trabajo de parto prematuro en todos los embarazos de 24 a 36 6 semanas, y se debe utilizar, pues nosotros como no tenemos el método de detección, lo debemos utilizar en todas las señoras, o cuando haya ruptura de membranas pretérmino con evolución de trabajo de parto y la aportación del SGB es desconocida. El tratamiento de elección es la penicilina G, 5 millones de unidades endovenosas de carga y luego 2.5 millones de unidades cada 4 horas hasta el parto. Como alternativa podemos utilizar la ampicilina, 2 gramos endovenosos cada 6 horas hasta verificar parto, o clindamicina cada 8 horas. El seguimiento en los casos de amenaza de parto prematuro. Si el episodio de la amenaza de parto prematuro no progresa, se debe dar las siguientes acciones. Debemos observarla por al menos 48 horas mientras se cumple la tocólisis y se completa la maduración pulmonar. Debemos realizar una medición de longitud cervical control en 48 horas y si en caso no hay progresión, se debe dejar control en 7 días para evaluar presencia de contracciones o progreso en los cambios cervicales. Si ya estaba utilizando progesterona, se debe continuar. Sin embargo, si la señora no tiene indicación para uso de progesterona, un episodio de amenaza de parto prematuro no es indicación para iniciar progesterona micronizada. En las recomendaciones que se le puede dar a la mujer es que no debe realizar trabajos que comprendan más de 40 horas laborales semanales o que permanezca de pie por más de 6 horas continuas o turnos nocturnos. Y no se deben levantar pesos mayores a 20 libras. Esta es la presentación que tenía preparada para ustedes, que abarca los puntos más importantes de actualización en el documento elaborado y que ya lo pueden encontrar en los centros de documentación regulatoria. Quedo a la espera de sus preguntas o comentarios. Doctora Guevara, hay una pregunta que dice, ¿a partir de qué edad gestacional se puede indicar clindamicina vaginal? La clindamicina vaginal no tiene contraindicación para la edad gestacional, se puede utilizar desde etapas tempranas del embarazo. Invitamos a los participantes que puedan preguntar, pueden abrir su audio y hacer la pregunta o pueden escribir en el chat, por favor. Vamos a dar un tiempito, doctora, para que puedan hacer sus preguntas o terminen de registrarse por la dificultad que hubo con la aplicación, pero creo que ya fue solventada. Pero Está bien. yo entendí de que las embarazadas no podían hacer turnos de noche. No sé si estoy equivocada. Esta es una recomendación que hace la evidencia científica actualizada, sin embargo, en algunos, nosotros como Ministerio de Salud o trabajadores, que son los que más frecuentes tienen ese tipo de trabajos, tienen las clínicas asistenciales de ocupación del Seguro Social que pueden hacer un análisis de todo esto junto con la ginecóloga de su cabecera para verificar si existe algún riesgo sobre todo si tuvo una amenaza de parto prematuro.
y contraindicar ese tipo de trabajos. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctora, creo que ha sido clara su presentación. Le agradecemos, ¿verdad? Esperando que todos hayan llenado la fórmula de asistencia, el formulario de asistencia para que quede registrado, como bien decía usted, para usted. Muchas gracias por el espacio. Desde la Unidad Materno-Perinatal y Dirección Integral se les agradece y pueden consultar todo el documento completo en el Centro Virtual de Documentación Regulatoria. Además, recordarles de que esta presentación, esto, lo que ha sido la conferencia, queda grabada y va a quedar pues de accesibilidad para todas las personas que quieran verlo en el canal de YouTube de la Unidad de Formación y Desarrollo del Talento. Muchas gracias entonces, bendiciones a todos.